Bueno muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, ya estamos justamente en nuestra última semana de clase, ya estamos por terminar el curso de Economía y Cívica y ahora sí de manera completa, ¿no? Hace unas semanas atrás estábamos ya concluyendo con la parte de Economía, ¿no? Y la semana pasada pues hemos empezado a desarrollar nuestra parte, o en todo caso la primera parte de Cívica, que es la más grande, la más amplia, en donde hemos visto pues en un primer momento sobre una visión generalística, ¿no? De todo lo que es la estructura del Estado, ¿no? De algunas partes del título de los títulos de la Constitución y después en un segundo bloque y tercer bloque y cuarto bloque hemos visto de manera completa, ¿no? Todo lo que es referente al gobierno central, llámese por decirlo así las funciones del Poder Ejecutivo, los integrantes y miembros del Poder Ejecutivo, lo mismo que con el Poder Legislativo y lo mismo que con el Poder Judicial, y a su vez también dando un breve resumen de lo que vendría a ser los organismos constitucionales autónomos, aunque los de control económico ya no los mencionábamos ampliamente porque los hemos visto en el transcurso del curso de Economía. Pero sí hemos hablado, por ejemplo, de los órganos tutelares y también de los órganos del sistema electoral. ¿Ok? Ahora, en esta parte, en este bloque de la segunda ya parte de Cívica, ¿no? Se termina de hacer todo lo referente a gobierno, ¿no? Dando paso ya a hablar del gobierno regional y local, que son los últimos gobiernos que se hacen. Y después pues se toca el tema de familia, ¿no? Familia, matrimonio, los deberes y derechos de la persona, ¿no? Y por último, ya para dar paso al tema de los organismos internacionales que se va a ver en la última parte, ¿no? Ahora, ya yéndonos hacia la parte propiamente de gobierno regional y de gobierno local, pues muchachos, a ver, vamos a tener que mencionar algo muy simple. Tanto los gobiernos regionales como los gobiernos locales vienen a ser unidades descentralizadas de administración política del gobierno central. Todos sabemos que en el gobierno central, al estar los tres más grandes poderes del Estado, de ahí emana todo el poder de la administración pública, ¿no? En el caso, por ejemplo, del gobierno central, a través del Poder Ejecutivo, se van a tener que ejecutar los planes de gobiernos para poder velar por un desarrollo armónico de todo el país, ¿no? En este caso, en los gobiernos regionales se atribuiría eso ¿a quién? Al gobernador regional para poder administrar toda una región, y en el caso del gobierno local a un alcalde, ¿no? Y en el caso del gobierno central también con respecto al poder legislativo, eso recaería a su vez en descendencia de quien, del Consejo Regional, que fiscaliza y normativa, y el Consejo Municipal, que también normativa y también fiscaliza, ¿no? O sea, son como unas unidades descentralizadas del poder. El gobierno central es para todo el país, el gobierno regional es para una región, valga verdad, hay 25 en nuestro país, y los gobiernos locales a través de sus municipalidades distritales y provinciales, ¿no? La idea de esto es por un proceso de descentralización y de llegar a cada uno de los pobladores para poder velar por su bienestar, ¿no? Ahora, si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de los gobiernos regionales, ahí está una pequeña definición, ¿no? Vamos a decir que los gobiernos regionales son órganos de la administración estatal con la organización o con la misión, perdón, de organizar y conducir la gestión pública solo regional, ¿no? Ellos sí van a poder coordinar con los del gobierno local, sí van a coordinar con el alcalde provincial y van a coordinar con el alcalde distrital para cualquier tipo de actividad, obra, etcétera. Pero no van a interferir en sus decisiones porque cada alcalde, en este caso cada municipalidad, va a tener también su propia autonomía e independencia, al igual que los del gobierno regional, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la estructura de un gobierno regional? Bueno, esa estructura ya la habíamos visto la semana pasada, ¿no? Cuando hicimos nuestro esquema estaba por esta parte. Nosotros dijimos que el gobierno regional está compuesto bajo tres estructuras. El Consejo Regional, que vendría a ser en este caso el órgano normativo y fiscalizador normativo, porque tiene la capacidad de crear normas, ¿no? En este caso, por ejemplo, las normas regionales. Y la de fiscalizar, por obvias razones, fiscalizar las labores del gobernador, ¿no? Y demás funcionarios que la ley ampare. En este caso, pues vamos a decir que el Consejo Regional está compuesto por los famosos ya consejeros regionales, que mínimamente deberían ser 7 y que máximo deberían ser 25, pero básicamente van a salir de acuerdo a la cantidad poblacional, a la cantidad electoral. De acuerdo a ello van a salir los consejeros regionales, ¿ya? Dice acá la teoría que debe haber un mínimo de 1 por provincia, ¿no? En este caso, pues la región Lambayeque tiene 3 provincias. En este caso, como mínimo, deberían de haber 3 consejeros regionales, ¿no? Pero mínimamente se requiere de 7 y máximo de 25.
¿Ok? Ahora, en el caso de la presidencia regional, esta va a estar compuesta por el gobernador y por el vicegobernador regional, ¿no? Los cuales ambos son elegidos por sufragio directo. O sea, tú vas a las urnas de votación y eliges. De la misma manera también los consejeros, ¿no? También son elegidos por sufragio directo y en ambos casos su cargo también es de duración de 4 años. ¿No? Se considera el cargo del gobernador regional y del vicegobernador de manera irrenunciable, ¿no? A diferencia de lo que tiene el presidente y los vicepresidentes, que ellos sí pueden renunciar y que su renuncia puede ser aceptada y presentada en el Congreso de la República para una vacancia. En el caso del gobernador y vicegobernador, su cargo es irrenunciable. Ellos están prohibidos de renunciar al cargo, ¿no? Ahora, en este caso lo que sí se parece a lo del presidente y vicepresidente es que son de cargo irreelegible pero revocable, ¿no? Cuando hablamos de irreelegible, ¿no? Igualita en la misma figura que el presidente no se puede reelegir y para poder postular a una próxima elección tendría que esperar que un periodo presidencial. En este caso sucede lo mismo. En el caso del gobernador regional está prohibido de postular de manera inmediata, ¿no? A un proceso reelectivo y para poder volver a ostentar el cargo de gobernador tendría que esperar un periodo de gobernación más, ¿no? En este caso pues decimos que la gobernación regional, el presidente regional y el gobernador, vicegobernador formarían parte de la estructura ejecutiva, ya que ellos serían los encargados de ejecutar y diseñar el plan de gobierno para una región, ¿no? Ahora, un detalle. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ya yo soy gobernador regional, ¿no? Ya estoy por dejar el cargo, pero yo quiero seguir en función pública? ¿Podría postular, por ejemplo, para presidente, para congresista, para vicepresidente, para alcalde? Sí, sí se puede. En este caso, para poder postular a otro cargo saliendo ya de su cargo de gobernador, se podría postular, pero bajo la condición de que se tiene que renunciar al cargo, ¿no? En este caso, 6 meses antes, ¿no? 6 meses antes, pero por esa sección, ¿no? Por esa sección. Ahora, en el caso del Consejo de Coordinación Regional, ¿no? Bueno, lo mencionábamos porque ese sí ha sido pregunta de examen de admisión. Dice lo siguiente: el Consejo de Coordinación Regional va a ser un órgano de coordinación y de consulta, ¿no? Que está compuesto por los alcaldes provinciales y los miembros de la sociedad civil. Bueno, en este nivel de gobierno regional, ¿quiénes serían los órganos o los miembros que compondrían una sociedad civil? Bueno, en este caso estaríamos hablando, por ejemplo, de quiénes. Estaremos hablando de, por ejemplo, las universidades, los colegios profesionales, los sindicatos, las cámaras de comercio, las iglesias, ¿no? Ellos vendrían a ser los órganos que conformarían la sociedad civil y los cuales trabajan en coordinación directa con los alcaldes provinciales y a la vez con coordinación directa con los gobernadores regionales. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo o la motivación por la que existe este Consejo de Coordinación? Bueno, más allá de todo es exactamente eso, nada más, la coordinación y la consulta. Una coordinación en cualquier o referente a cualquier actividad que sea inherente al Estado o también de participación ciudadana, por ejemplo, para elaboración de los presupuestos participativos o para la ejecución de obras públicas, por ejemplo, ellos también se les puede coordinar o se les puede consultar. Lo que pasa, por ejemplo, típico acá en nuestra región, la coordinación o la consulta que se le hace mayormente al Colegio de Ingenieros cuando se ejecuta cualquier obra pública y se requiere de una previsualización por parte de los encargados, pues en este caso los ingenieros, que son los más aptos y predispuestos para ver si una obra está siendo ejecutada de una manera uniforme o de repente por ahí vaya a haber algún tipo de indicio de corrupción por parte de la obra de la empresa ejecutante, ¿no? Esa es la chamba de los miembros de coordinación, los miembros del Consejo de Coordinación Regional. Ahora, pasando ya a las competencias, ¿no? ¿Qué es lo que le compete a los gobiernos regionales? Lo primero es, como bien lo veíamos cuando hacíamos la semana 9 de Presupuesto General de la República, ¿no? Veíamos que el proceso de elaboración del presupuesto comprendía que el Ministerio de Economía y Finanzas le pidiera a las instituciones públicas la elaboración de un pliego presupuestal que vendría a ser el propio presupuesto de cada institución pública, que sería remitido al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 30 de junio.
paradójicamente acá nos responde hacia lo mismo, ¿no? La competencia de cada gobierno regional es la de aprobar su organización, por eso tienen autonomía, y a la vez también su presupuesto, ¿no? Ahí hablamos del pliego presupuestal, entonces aprueban su propia organización interna y su presupuesto, ¿no? Hay gerentes, por ejemplo, ¿no? Gerentes de educación, gerente de salud, gerente de transporte, ¿no? Esa organización la va a aprobar el propio gobierno regional. Ahí hablamos, por ejemplo, de una enorme autonomía que pueda tener, ¿no? Otra competencia es la de formular y aprobar el plan de desarrollo regional, ¿no? Cuáles son las miras, los objetivos, los proyectos trazados para que una región pueda avanzar en todo ámbito, ¿no? Económico, turístico, etcétera, ¿no? Administrar sus propios bienes y rentas, que ya las vamos a ver por acá abajito, ¿no? Cuáles son los bienes y rentas propias del gobierno regional. Promover el desarrollo socioeconómico, ¿no? Promover y regular actividades y servicios en agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo, transporte, educación, ¿no? Es por eso que cada gerente tiene función específica, ¿no? Para promover este tipo de actividades, ¿no? Y lógicamente generar mayores ingresos dentro de la comuna regional y así pues poder propiciar obras de inversión pública que beneficien a nosotros, la población, ¿no? Fomentar el financiamiento y las inversiones para la ejecución de proyectos y de obras de infraestructura, ¿no? Algo que les estaba mencionando, a través también de la gestión pública, o también esto se puede hacer a través de la inversión privada, ¿no? Por ejemplo, acá en la región Lambayeque podemos ver ejecuciones, bueno, que se estaban ejecutando, como la construcción del Mall Aventura. En este caso pues podemos hablar de una obra de infraestructura relacionada con el tema del comercio, o lo que se hizo en algún momento dado cuando se construyó, por ejemplo, el hospital regional, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos ejemplos claros. Ahora, en el caso de los bienes y rentas que van a componer el gobierno regional, pues vamos a tener que, por ejemplo, los bienes que le competen o que son de propiedad de un gobierno regional son los bienes muebles y bienes inmuebles que tenga a su propiedad, ¿no? Por ejemplo, bienes inmuebles, terrenos, ¿no? Edificios, locales, ¿no? Y en el caso de bienes muebles, pues maquinaria, por ejemplo, vehículos, ¿no? Esos vendrían a ser los vehículos de serenazgo, recolectores de basura, ¿no? Bienes inmuebles, camales, ¿no? Edificios, ¿no? Ese tipo de cositas vendrían a ser los bienes muebles e inmuebles de una comuna regional. En el caso ya de otros bienes vendrían a ser, por ejemplo, las transferencias que se le asignen en el presupuesto general de la República, ¿no? Todas las transferencias que lleguen en el presupuesto a favor de un gobierno regional ya son propiedad del gobierno regional, son sus rentas propias, ¿no? Los tributos que hayan sido creados a su favor a través de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los recursos que también se puedan asignar, porque ojo, no solamente existe el Fondo de Compensación Municipal, también existe el Fondo de Compensación Regional, ¿ya? Por si acaso. Y en él también mencionando, si es que fuese el caso por la región, también se podría considerar un bien o una renta en todo caso de este gobierno, los recursos asignados por concepto de canon, ¿no? De canon. Listo. Ahí, por ejemplo, tendríamos al gobierno regional, ¿no? Básicamente es sencillo, no hay mucho que decir. Y bueno, lo del gobierno local vendría a ser casi lo mismo que lo del gobierno regional. No hay mucha diferencia entre ambos. Más que mencionar que en esto de acá es un ámbito netamente ya para toda una región en sí. Y bueno, lo del gobierno local podría delegarse al término provincial o al término distrital, ¿no? A ver, mencionando una definición de gobierno local, podríamos decir que las municipalidades distritales y municipalidades provinciales vendrían a ser los órganos que competen al gobierno local, ¿no? Para la administración de una localidad, una provincia o un distrito en sí. La estructura del gobierno local en sí de una municipalidad está compuesta por tres espacios, ¿no? El Consejo Municipal, que está compuesto por los regidores, a los cuales va a recaer la función normativa y fiscalizadora. Normativa porque también tienen la capacidad de crear normas. En este caso, pues hablamos de las ordenanzas municipales, por ejemplo. Y las de fiscalizadoras porque tienen la labor de fiscalizar la labor del alcalde, pues, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya en un segundo punto de la estructura del gobierno local, vamos a encontrar la famosa alcaldía, la cual está compuesta por, lógicamente, el alcalde, eso es deducible, el cual es elegido por sufragio directo, lo mismo que los regidores, ¿no? Para un periodo de 4 años. Y lo que es similar a lo del gobernador regional, ¿no? El cargo también es irrenunciable, irreelegible, pero si quisiera volver a postular tendría que esperar un periodo más, pero revocable, ¿no? Ahora, ¿a quién le compete, por ejemplo, la revocación de un alcalde?
Bueno, eso se puede hacer mediante el proceso de revocatoria que lo pueden presentar los ciudadanos o también se puede hacer por parte del Consejo Municipal. También tiene esa capacidad, ¿no?, de revocar al alcalde. Bueno, en el caso del alcalde, pues estaría relacionado con la función ejecutiva. Le compete ejecutar el plan de gobierno pues para una determinada comuna, ya sea provincial o en este caso municipal, ¿no? Ahora, en el caso del Consejo de Coordinación Local, vendría a ser su símil con el Consejo de Coordinación Regional, ¿no? Es un órgano de coordinación y consulta que está compuesto por el alcalde, por los regidores y la sociedad civil de una provincia o de un distrito, ¿no? Esta sociedad civil, por ejemplo, estaría compuesta por ¿quiénes? Estaría compuesta por asociaciones, ¿no?, por sindicatos, por juntas vecinales, por rondas campesinas, comedores populares, vasos de leche. Ellos vendrían a ser los que componen el Consejo de Coordinación Local, ¿no?, los cuales tienen la función esa de coordinación y consulta similar a la del Consejo de Coordinación Regional, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿para qué? Para aprobar el plan de coordinación local, ¿no?, en miras del desarrollo de la propia municipalidad, ¿no? Por ejemplo, la coordinación con cualquier tipo de actividad inherente al Estado, un simulacro de sismos o fiestas patrias, por ejemplo. Es por eso que años anteriores, porque este año no lo hemos podido apreciar, en una comuna municipal siempre encuentras pues desfilando al final de todo este pasaje de desfile, encuentras pues a los comedores populares, a los mototaxistas. ¿Por qué? Porque con ellos se coordina este tipo de actividades, ¿no? Todo tipo de actividad inherente al Estado, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las competencias? ¿Qué es lo que le compete a un gobierno local? Igualito, mira, es casi lo mismo que el gobierno regional. Aprobar su organización interna y su propio presupuesto, ¿no? Aprobar el plan, por eso que ahí, por ejemplo, en la estructura interna encontramos a un gerente, ¿no?, y encontramos a más funcionarios que son de alcance del alcalde y que, bueno, van a apoyarlo en el tema de la administración de la municipalidad. Y bueno, el presupuesto, pues ya sabemos que el pliego presupuestal pues es elaborado por toda institución pública. Aprobar el plan de desarrollo local, ¿no?, con ayuda y coordinación del Consejo de Coordinación Local, ¿no? Administrar sus propios bienes y rentas, porque también las comunas locales también poseen bienes y rentas propias. Y algo interesante, por ejemplo, acá aparece la famosa creación, modificación, derogación y en este caso la supresión de tasas, arbitrios, licencias, derechos, contribuciones, ¿no? Planificar el desarrollo urbano rural de sus circunscripciones, ¿no? Fomentar el financiamiento para las inversiones, ¿no?, y las inversiones para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura, algo similar a lo del gobierno regional, y desarrollar y regular actividades y servicios en materia de salud, educación, saneamiento, vivienda, transporte, comercio, turismo, si es que fuera también el caso, ¿no? Es por ejemplo que en estas últimas semanas el precio de los pasajes, por ejemplo, de los transportistas se había elevado excesivamente, ¿no? ¿Quién tendría que entrar a tallar ahí para poder regular ese tipo de actividades? En este caso tendría que ser una comuna municipal, ¿no? Bueno, en el caso de los bienes y rentas que pueda pertenecer a un gobierno local, vamos a encontrar lo siguiente. Por ejemplo, los bienes muebles e inmuebles de su propiedad, ¿no? Aquí sí, por ejemplo, sí podemos apreciarlo más. Acá en mi caso de Bitumán, de mi distrito, ¿no?, en donde yo vivo, bienes muebles, pues podemos encontrar, por ejemplo, los recolectores propios que tiene la municipalidad de basura, ¿no?, las motobombas que se tiene para bombear agua, por ejemplo, también, ¿no? Tiene también unos cargadores frontales, ¿no?, volquetes, por ejemplo. Eso vendrían a ser bienes muebles, ¿no? Los automóviles de serenazgo, los vehículos en este caso, ¿no? En bienes inmuebles pues tenemos el camal municipal, ¿no? Tenemos por ejemplo, las instalaciones de los edificios de seguridad ciudadana, ¿no? Esos vendrían a ser bienes inmuebles. También tiene terrenos la comuna municipal y en este caso pues hablaríamos de que son de su propiedad y formarían parte de los bienes que tiene nuestro gobierno, ¿no? En el caso también de los tributos creados a su favor, los arbitrios y licencias que cobran los impuestos que cobran las municipalidades, como son el impuesto predial, el impuesto a la alcabala, el impuesto al patrimonio vehicular, ¿no?, los arbitrios propiamente, las tasas, ¿no?, como los derechos también y las licencias propiamente que son expedidas por ellos, ¿no? Los recursos del Fondo de Compensación Municipal, que lo veremos por acá, las transferencias que se le asignen en el presupuesto general de la República y, si fuera el caso, también algún recurso que pueda obtener por concepto de cano, ¿no?, A ver, no nos olvidemos, y esto ya para darle punto final al tema del gobierno, ¿no?, del título 4 de exactamente la primera parte de cívica,
No nos olvidemos de estos conceptos básicos que se encuentran en la Ley Orgánica de Municipalidades. No hay que diferenciar mucho, por ejemplo, sobre todo estos dos. La municipalidad del municipio. Aunque del gobierno local ya más o menos no vamos imaginando, vamos a decir que el gobierno local es la unidad básica descentralizada de la organización política y administrativa del Estado, ¿no? La estructura es la siguiente: gobierno central, gobierno regional, gobierno local. Es la unidad básica descentralizada del gobierno central, es obvio. En el caso de la municipalidad vendría a ser el órgano del gobierno local, ¿no? Las municipalidades son los órganos del gobierno local, lo decíamos por acá, y que proceden de voluntad popular, lógico, porque están compuestos por los regidores y por los alcaldes, los cuales proceden de voluntad popular, ya que han sido elegidos por sufragio directo, ¿no? Y que tienen personería jurídica y todo lo demás, ¿no? En el caso del municipio vendría a ser el conjunto de familias que viven en una determinada jurisdicción, ya sea un distrito, ya sea un caserío, un centro poblado, ¿no? Y por último, pues hablemos del Fondo de Compensación Municipal, que es un fondo presupuestal que se le envía a las municipalidades en sus cuentas del Banco de la Nación, ¿no? Y que está compuesto por 4 puntos. Está compuesto por el impuesto a la promoción municipal, aquel 2% que estaba incluido dentro del impuesto general a las ventas, del IGB, el impuesto a rodaje, que es aquel impuesto que se cobra por la venta de gasolina, el impuesto a las embarcaciones de recreo, aquellos que poseen motor a propulsión, por ejemplo, hablamos de los barcos veleros, ¿no? Los yates o incluso esas motos acuáticas, ¿no? Eso, por ejemplo, ese tipo de propiedades deberían de pagar un impuesto a la embarcación de recreo, ¿no? Y por último, el 25% de las apuestas, ¿no? Que hablábamos pues en el tema acá no es completo, solamente es el 25% nada más de ese tipo de apuestas, ¿ok? Muchachos, de esa manera nosotros cerramos ya por completo la primera parte de cívica. La segunda parte es más sencilla. La segunda parte pues está compuesta ya de temas que son de interés popular, ¿no? Hablar, por ejemplo, de familia, hablar de matrimonio, ¿no? Ya ese tipo de cosas, de patria potestad, de tutela, de curatela, ya esas cosas son mucho más sencillas que las que podamos estar viendo. Así que vamos a dar paso a ese siguiente tema, ¿ya? Muchachos, ya tenemos por acá el tema de familia, ¿no? El tema de matrimonio, el tema de los derechos de la persona y también el derecho de la familia y el cuidado de las personas y de los hijos, ¿no? Ya para ir terminando nos faltaría solamente una pequeña parte de los organismos internacionales, ¿no? A ver, al toque. Si nosotros hablamos de la familia, esto nos va a hacer recordar pues un poco de nuestras clases de primaria, ¿no? Que nos venían enseñando, por ejemplo, nos decían qué cosas sobre la familia, que es una célula básica y fundamental de toda sociedad, ¿no? Aquí le vamos a añadir, por ejemplo, que la familia también es considerada una sociedad natural, ¿no? Y si nos preguntan a nosotros por qué la familia es una sociedad natural y por qué es considerada la célula básica y fundamental de toda sociedad, yo voy a contestar lo siguiente: porque en su formación intervienen vínculos de sangre y porque responde a la naturaleza humana, a sus instintos e impulsos que lo inducen a perennizar la especie o a que se mantenga la especie humana por muchos siglos o años más, ¿ya? Entonces, si a nosotros nos preguntan por qué la familia es considerada una sociedad natural o por qué es considerada una célula básica y fundamental de nuestra sociedad, es porque en su formación intervienen vínculos de sangre. Es lógico, ¿no? Y también porque responde a la naturaleza humana de la perenización de la especie humana, ¿ok? Ahora, al toque nada más nosotros nos vamos a ver el tema de las funciones. ¿Cuáles vendrían a ser las funciones? Mira, esta función llamada función demográfica va a estar relacionada a esta partecita de acá, aquella que me dice que el ser humano tiene instintos que lo inducen a perennizar la especie humana. Esta situación que me habla a mí de la perenización de la especie humana sobre la faz del planeta Tierra está sumamente relacionada con la función demográfica, la cual una vez vino preguntada como examen de admisión y se consideraría la función más importante de la familia, ¿ok? Que es exactamente aquella que menciona que se va a buscar garantizar la especie humana o la supervivencia humana a través de la reproducción sexual, por ejemplo, ¿no? Ahora, la siguiente función de la familia tiene que ver con un tema económico. Bueno, nosotros cuando hemos hablado de economía hemos hablado de actividades económicas, de satisfacción de necesidades y de todo lo demás. Bueno, por ahí camina el hecho de la función de la familia llamada función económica. Mira lo que dice la teoría, ¿no? Esta teoría yo la he escrito con mis propias palabras, ¿no?
para que tú la puedas entender de manera más simple. Dice, la familia se constituye como una unidad económica, ¿no? Fundamentalmente en la vida de la sociedad, porque la familia, y acá es lo que me importa, a partir de acá dice, porque la familia debe desarrollar actividades económicas para la búsqueda de la satisfacción de las necesidades básicas y también aquellas necesidades de desarrollo de los integrantes de su familia, ¿no? En este caso pues hablamos de que las cabezas de familia, papá y mamá, deberían desempeñar actividades económicas para poder buscar encontrar aquel recurso económico que propicie la satisfacción de las necesidades básicas, como por ejemplo las necesidades primarias, y por qué no también las necesidades secundarias, como por ejemplo el hecho de la educación y todo lo demás, ¿no? Importante. Tercera función de la familia es la función educadora, aquella función, bueno, acá está más simple de entenderlo, que consiste en la formación de los miembros integrantes de la familia, en especial de los niños, ¿no? Como personas e integrantes de la sociedad, como personas de bien, como personas neta, carta, cabal. Pero no solamente hablar de la educación moral que se puede dar en la familia, sino también de la educación, en este caso, primaria, inicial, secundaria, la formativa, ¿no? En el desarrollo intelectual de los conocimientos del ser humano, ¿no? Función educadora, ¿no? Después viene la función recreativa, que es aquella función que incluye todo lo que es la diversión o el sano esparcimiento o utilización de los espacios y tiempos libres. Aquí hablamos de que no solamente todo va a ser trabajo, no solamente todo va a ser diversión, sino que también vamos a hablar de que los momentos libres se deben de utilizar para el sano esparcimiento y para la satisfacción también de ciertas necesidades secundarias, porque recordarás tú que por nuestros temas de economía, en el caso de la necesidad secundaria también está relacionada con el tema de la recreación, ¿no? Ahí está. Y por último, la quinta función de la familia, que se relaciona con la promoción comunal y social. Es muy simple y muy fácil de entender. Hay un ejemplo que te va a hacer entender esta situación. Dice, la promoción comunal y social se refiere a la participación de las poblaciones en el mejoramiento, o la participación de las familias en el mejoramiento de su comunidad y sociedad mediante acciones concretas de construcción de infraestructura física, mejoramiento de servicios o etcétera. Profesor, ¿cuál es el ejemplo que usted consideraría acá el más importante para poder hacerme entender a qué se refiere con la promoción comunal y social? Mira, cuando hablamos de que las familias se comprometen al mejoramiento de su comunidad mediante acciones de construcción física o mejoramiento de servicios, por ejemplo, hablamos de las rondas campesinas. Sabemos que las rondas campesinas nacen a partir de la integración de familias, ¿no? En las cuales se proponen a ciertas personas o miembros de las familias para que puedan ser los encargados de proveer seguridad a las familias que viven en esa determinada población, ¿no? O simplemente, como se puede ver en algunas zonas, yo recuerdo mucho en Lima un familiar mío, ¿no? Que por ejemplo viven en las partes altas de Comas, Coyique para ser exacto, y en estos lugares pues, por ejemplo no gozaban, en ese tiempo en el cual yo recuerdo haber ido, no gozaban de servicios básicos de saneamiento, por ejemplo agua, desagüe, luz, ¿no? Y a partir de acciones concretas que tenían las familias al agruparse, al reunirse para ir y pedir estos servicios hacia las comunas municipales, porque tú ya hemos visto hace unos momentos que las comunas municipales son las encargadas de velar por este tema de la distribución del saneamiento y mejoras de calidades de las personas. Entonces, tanto las familias unidas como las municipalidades llegaban a un acuerdo mutuo. Por ejemplo, ¿en qué sentido? Que la municipalidad le propiciaba los recursos materiales, mientras que las familias se dedicaban al desarrollo de la actividad propiamente de las excavaciones o de las conexiones. ¿Ves? A eso se refiere con acciones concretas de construcción de infraestructura, o como en el caso de la seguridad ciudadana, para el mejoramiento de servicios, que, bueno, lógicamente esto ayuda a mejorar la comunidad y la sociedad en donde están viviendo, ¿no? Facilito de entender. Ahora, no todo en la familia es color de rosa, pues en la familia también empiezan a surgir los problemas. ¿Y cuáles vendrían a ser los problemas que surgen a nivel de la familia? Por ejemplo, el tema del egoísmo. El egoísmo vendría a ser el cuidado que tenemos de nuestros propios intereses, ¿no? A nivel de la familia no nos importaría lo que le pase a mi hermano, lo que le pase a mi tía, lo que le pase a mi mamá. No nos importaría eso más que solamente velar por nuestros propios intereses personales, ¿no? Dejando de lado el resto de intereses comunes de una familia, ¿no? Y ahí surgirían problemas. Bueno, el tema de aquí podemos ver, por ejemplo, los intereses que tienen algunos hermanos cuando los padres mueren por los terrenos, bueno, en fin, ya. Esas son cuestiones que se pueden ver en diferentes familias y que sí, pues, de una u otra manera generan serios problemas. La frivolidad, que conduciría a dejarse llevar por cosas sin importancia o comentarios sin importancia, o a cambiar de opinión y de actitud sin darse cuenta,
¿no? El tema de la incomunicación es un gravísimo problema y creo yo, sin temor a equivocarme, lo consideraría como el principal problema que tendría la familia, ¿no? Porque en este caso, pues, estaríamos hablando de que los miembros de la familia no expresan lo que sienten ni entienden lo que otros quieren expresarles. O sea, en este caso la incomunicación es no trasladar o no tender puentes comunicativos entre la familia misma, ¿no? El quedarse callado o simplemente no entender lo que la otra persona me quiere decir. Y eso podría desencadenar que personas se dejen llevar por comentarios sin importancia o que simplemente no expresen el tema de los propios intereses, no pongan en tela de juicio el bien común sino el bien personal. O sea, el tema de la incomunicación es un problema que genera más problemas. Por ejemplo, incluso generaría el tema de la intolerancia, porque aquí no se respetaría ni aceptaría la opinión de los demás, de los terceros, ¿no? Ya no te tolero, simplemente lo que yo pienso es lo que es y punto y se acabó, ¿no? O por ejemplo, la incomunicación también puede generar el tema de la responsabilidad, ¿no? Que los hijos, por ejemplo, obren sin tener en cuenta las consecuencias, sin medir el tamaño de sus actos, ¿no? Y que pueden desencadenar graves problemas. Y por último, pues tenemos el de la falta de previsión y derroche de bienes. Como diría la frase célebre, no se guarda pan para mayo, porque solamente las familias se conducirían a vivir en el presente sin tener en cuenta lo que podría suceder mañana, ¿no? Ahí está. Ahora, mi pregunta es ya para pasar al tema del matrimonio. ¿Cómo es la situación? ¿El matrimonio da origen a la familia o la familia da origen al matrimonio? Bueno, la respuesta es que el matrimonio da origen a la familia, ya que el matrimonio es considerada la institución civil que da origen a la familia y que consiste en la unión voluntaria de varón y mujer con la finalidad de hacer vida en común, ¿no? Para proveerse del mantenimiento, ¿no? De la ayuda mutua, del mutuo auxilio y también para la procreación de hijos, correspondiéndole a la principal función de la familia, la llamada demográfica, ¿no? Ahora, el matrimonio no dura para siempre y se puede poner punto final, ¿no? Y ahí nace una pregunta de examen de admisión. ¿Hay disolución del matrimonio por adulterio? Y la respuesta es no. No hay disolución del matrimonio por adulterio, pero se supone que la persona que haya sufrido de este adulterio pues va a decretar o va a presentar una declaratoria de divorcio, la cual sí anularía el matrimonio, ¿no? Una de las formas de extinguir el matrimonio es por la declaratoria de divorcio, también por la muerte de los cónyuges, ¿no? O de uno nada más, porque si no aquí de uno ya bastaría porque habría viudez, ¿no? O también por la declaratoria de muerte presunta. ¿A qué se refiere con declaratoria de muerte presunta? Bueno, se presume que una de las partes, uno de los esposos, ha fallecido producto de que ha desaparecido, y ojo, así dice bien clarito y así vino una vez en un examen de admisión, se ha desaparecido en una grave circunstancia y su cuerpo no ha sido hallado. Bueno, como desapareció en una circunstancia grave y su cuerpo no es hallado o no es encontrada la persona, se presume y se asume de que ha fallecido. Por consecuencia, el matrimonio quedaría disuelto, ¿no? Porque hablamos de que una de las causales también es la muerte. Y si se presume de una muerte porque esa persona desapareció en una circunstancia grave y su cuerpo no ha sido hallado, entonces se consideraría que esta persona ha fallecido aparentemente y por consecuencia el matrimonio queda disuelto. ¿Ok? Ahora, esta partecita de acá sí yo la he considerado recontra importante y he tratado de ser lo más exacto posible porque aún hay muchísima controversia en el tema de cuáles son los derechos de primera, cuáles son los derechos de segunda y cuáles son los derechos de tercera generación. A ver, en el libro del Centro Pérez de la Pedro no aparece esto. Y en otros libros preuniversitarios tampoco lo especifican. Ahora, cuando uno empieza a indagar a nivel virtual, va a encontrar muchísima teoría e incluso va a encontrar algunos derechos que pertenecen a la segunda y derechos que están en la primera. O sea, hay muchas variantes, pero he tratado de acogerme yo de una investigación profunda que he realizado, ¿no? En la cual específicamente ya en cierto número específico de páginas o de portales muy confiables he encontrado a uno u otro derecho ya específicamente en cada generación. ¿Ok? Ahora, hablemos entonces. Bueno, los derechos de la persona, los derechos humanos ya los conocemos nosotros, nos los han enseñado desde muy pequeños, ¿no? E incluso estos derechos se encuentran en la parte final de los libros del empastado, ¿no? Ahí aparece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo que resulta ahora simplemente es clasificarlos dependiendo de la generación en la cual han aparecido. Por ejemplo, si yo hablo de los derechos de primera generación, son derechos que tuvieron su grado de aceptación entre el siglo XVIII y el siglo XIX, ¿no? Al término de la Revolución Industrial, por ejemplo, no de la Revolución Francesa. Hablamos de que estos derechos son considerados derechos civiles y políticos, ya que estos derechos garantizan la libertad de las personas y le ponen un pare al poder del Estado, ¿no?
En este caso, pues, ¿a qué hablamos? Hablamos del derecho a la vida, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la seguridad, el derecho a la propiedad, el derecho al voto, el derecho a la asociación, el derecho a la huelga, el derecho a la libertad de religión, por ejemplo. Esos son considerados derechos de primera generación, derechos entre civiles y políticos, que garantizan la libertad de las personas y que le ponen un alto y un pare al poder del Estado. Nosotros sabemos que el Estado tiene mucho poder dentro de una determinada sociedad, pero estos derechos garantizarían nuestra libertad, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, la libertad de expresión, ¿no? Para la libertad de tránsito también, por ejemplo, la libertad personal, las libertades individuales, ¿no? En el caso de los derechos de la segunda generación, estos derechos fueron aceptados ya a partir del siglo XIX o entre el siglo XIX y el siglo XX. Son considerados derechos económicos, sociales y culturales y que lo que buscarían garantizar sería la igualdad entre las personas. Por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, ¿no? Y en el caso de los derechos de tercera generación, son derechos que han sido aceptados en la última parte del siglo XX, por eso podemos decir que se dio entre el siglo XX y el siglo XXI su aceptación. Y son derechos que están relacionados con la justicia, la paz y la solidaridad. Bueno, estos derechos se refieren básicamente a derechos colectivos, o sea, ya no derechos individuales, ¿no? Ya no, por ejemplo, acá derechos individuales, sino a derechos colectivos de una determinada sociedad, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la paz, el derecho a un medio ambiente sano. Ahora, hay que mencionar que en este proceso de investigación que yo he tenido, encontraron algunos portales que incluso se considera la aparición, pero que todavía no es aceptado, porque hay muchos derechos de tercera generación que todavía no han aceptados, pero ya aparecería la figura de derechos de cuarta generación. Por ejemplo, uno de los más resaltantes que se considera como derechos de cuarta generación es el derecho al acceso al sistema informático, ¿no? Al mundo del Internet, ¿no? Hay muchas discrepancias, muchas discusiones, y creo que ya al ser tan discutido la primera, la tercera generación, incluir una cuarta generación simplemente complicaría más las cosas. Así que hasta el momento lo dejaríamos ahí, ¿no? Y además la PRE siempre nos pregunta solamente por estos tres derechos, no por estas tres generaciones de derechos, ¿sí? Ahora, lo que nos faltaría ver en esta parte vendría a ser los derechos de la familia y el cuidado de las personas y de los hijos, ¿no? Que esto recae sobre las figuras de la patria potestad, sobre la figura de la tutela y de la curatela. Bueno, cuando hablamos de la patria potestad, hablamos de aquel poder que van a tener los padres o los progenitores con los menores de edad, que en este caso vendrían a ser los hijos, ¿no? ¿Cuáles son los deberes que tendrían nuestros padres, nuestros progenitores para con nosotros? Bueno, muy sencillo, ¿no? El de proveer el sostenimiento y educación de los hijos, el mantenimiento, ¿no? De nosotros, dirigir nuestro proceso educativo y también, ¿no? Nuestra capacitación para un trabajo futuro. Recuerda que la población económicamente activa y la población económicamente no activa son poblaciones que se encuentran dentro de la población en edad para trabajar y que cuya edad para trabajar es la de tener más de 14 años. Es por eso que nuestros padres tienden a tener ese deber de la capacitación de nosotros para con un trabajo futuro y pues de dirigir nuestro proceso educativo, pues no siempre nuestra madre, que es sobre todo aquella que está constantemente revisando los trabajos en inicial, primaria y en secundaria nos sueltan un poquito, aunque algunos no, y hasta el tema de la educación universitaria, ¿no? Corregir moderadamente a los hijos, ¿no? Por si por ahí se me estén desviando de repente, una corrección, aunque habría que especificar hoy en día a qué se refiere con una corrección moderada, ¿no? Porque hoy al hijo no se lo puede tocar bajo ningún concepto, ¿no? Es muy diferente, por ejemplo, hablar de que hace años atrás, por ejemplo, el papá o mamá te agarraban, te tiraban una cachetada porque te portabas mal, o porque te tiraban un correazo, un matamoscazo, ¿no? E incluso exagerando, ¿no? Llegamos a muchos años atrás en los cuales hasta con un palo de coba te tiraban por las piernas cuando contestabas o te portabas mal. Hoy en día, por ejemplo, hablar de ese tipo de cosas representaría más bien un abuso contra los hijos, ¿no? Por eso es que habría que analizar exactamente a qué se refiere con la corrección moderada, ¿no? Hay muchos puntos ahí sueltos, cabos sueltos que se podrían analizar y se podrían especificar, ¿no? Dentro de algún tipo de norma para no tener ese tipo de dudas que se puedan gestar, ¿no? Y bueno, el último deber que tendrían los padres para con nosotros sería el de representarnos ante los actos de la sociedad civil, ¿no? Ahora, la patria potestad puede sufrir tres cosas. Puede sufrir una extinción, una privación o una pérdida. ¿Cuándo se da la extinción? La extinción ya es por completo, pues, ¿no? En este caso la extinción se puede dar por, ojo, la muerte de los padres, y así es en plural, la muerte de los padres.
Porque si muere uno solo, la patria potestad recae sobre el otro padre. Por eso es que para que se extinga y se anule por completo la patria potestad, debe ser la muerte de los dos padres, o en su defecto la muerte del hijo, ¿no? O también cuando el hijo, por ejemplo, en este caso cumple 18 años de edad, o cuando se emancipa conforme a lo referente del artículo 46 del Código Civil peruano. Específicamente, ¿qué se dice acá? Hay dos cosas. Primero, que se puede dar una emancipación por parte del hijo a los 16 años cuando éste contraiga matrimonio. Pero también puede haber una emancipación por los hijos a partir de los 14 años, cuando más allá del matrimonio aparezca la figura de que estos chicos que se están emancipando a los 14 años, no solamente van a contraer matrimonio, sino que tienen la inscripción ya en la RENIET de un hijo de por medio, ¿no? Las figuras son así. Se extingue la patria potestad cuando el hijo se emancipa a los 16 años por contraer matrimonio. Y también se puede emancipar a partir de los 14 cuando la figura ya no recae sobre el matrimonio, sino que estos niños, estos jóvenes, estos hijos han inscrito ya dentro de los registros de identificación y estado civil a un menor como su hijo, ¿no? Ahí, por ejemplo, en este caso ya se extinguiría por completo la patria potestad. Eso dice el artículo 46. Ahora, en el caso de la pérdida de la patria potestad, se puede dar por un abandono, por un espacio de 6 meses consecutivos, ¿no? Si hay un abandono por parte de los padres por un espacio de 6 meses consecutivos, se considera que se va a tener que perder la patria potestad, ¿no? Y se priva la patria potestad cuando se da, por ejemplo, órdenes y consejos corruptos o se dedica a los hijos a la mendicidad. Por ejemplo, los dedicas a robar o a pedir limosna en la calle. Se supone que eso no se puede dar porque en el caso de la patria potestad, tú como padre es el que debería de prever y mantener y darle sostenimiento a tus hijos, ¿no? Y el dedicarlos a la mendicidad no concurriría bajo ese deber. Otra de las causales de privación, y por eso es que especificaba acá, que se nos debería mencionar con lujos y detalles a qué se refiere ese tema de la corrección moderada, porque una de las causales de privación de la patria potestad es el tratarlos con dureza excesiva, ¿no? Y por último, pues el de negarse a prestarle alimentos también conduciría al tema de la privación de la patria potestad. Ahora, bajo el concepto de la tutela, ¿no? En el caso de la tutela, el de la tutela va a ser de un sujeto al cual se le conoce como tutor, ojo, que puede ser en este caso un familiar, ¿no? Puede ser un familiar o puede ser una persona X, ¿no? Que va a tener poder y representación sobre un menor de edad, sobre un menor todavía de 18 años, ¿no? El tutor pues, puede ser, como te digo, un familiar, ¿no? O incluso puede ser una persona que te haya adoptado, ¿no? Hay menores de edad, por ejemplo, en albergues, los cuales son adoptados y que a largo plazo, pues, estas personas van a asumir la representación de una patria potestad, ¿no? O incluso, por ejemplo, que seas un menor de edad que quedes al cuidado de un tío, un primo, ¿no? En este caso, pues, serán considerados tutores y tendrán la capacidad de protegerte, preverte, de mantenimiento, de sostenimiento hasta que cumplas los 18 años, ¿no? O sea, el tutor cumpliría y supliría las mismas funciones de la patria potestad, pero ante la ausencia de los padres y los progenitores, el tutor sería el que se hace cargo. Y en el caso de la curatela que está por acá al final, dice, es la representación para los incapaces mayores de edad. Ojo, yo quiero que tengan ustedes muchísimo cuidado cuando hablamos de mayores de edad, porque la mayoría de chicos piensa que cuando hablamos de mayores de edad estamos hablando de los viejitos, de los ancianitos, porque popularmente nosotros le decimos mayor de edad a una persona mayorcita es un viejito. No, aquí se refiere con mayores de edad a aquellos que ya tengan más de 18 años. ¿No? O sea, tanto los procesos para los menores son la patria potestad y la tutela, los procesos para los mayores de edad, los procesos de representación, vendrían a ser aquellos que recaerían sobre la curatela. Ahora, no son todos los mayores de edad, porque si no, incluso hasta el profesor segundo tendría un curador, ¿no? Porque es mayor de edad. No, exactamente el curador que nace a partir de la curatela vendría a ser para los incapaces mayores de edad, que pueden ser, por ejemplo, dementes, o sordomudos que no sepan darse a entender o escribir, porque sí hay sordomudos que sí saben darse a entender y escribir, pero hay aquellos que no, y aquellos que no saben darse a entender o escribir, o aquellos que son dementes, pero que cumplen la condición también de ser mayores de edad, van a tener una representación la cual se llamaría curatela, y el encargado en este caso sería el curador, ¿no? La representación en la tutela recaería sobre el tutor, y la representación de la patria potestad recaería sobre los padres o progenitores, ¿ven?
Es recontra sencillo este marco teórico, ¿no? Esta parte de cívica es la parte más chévere porque ya tenemos un precepto y un conocimiento desde las clases que nos han dado en primaria, ¿no? Y también por un tema del día a día, por ejemplo, el conocer qué es lo que hace tu papá con respecto a ti o qué es lo que tu papá debería tener en especie de deberes contigo, es fácil de entender, ¿no? Ahora ya solamente nos faltaría ver los organismos internacionales, muchachos, y con ello desarrollar nuestra práctica y dar por concluido nuestro curso, ¿sí? Así que vamos a desarrollar brevemente los organismos internacionales. Muchachos, y ya para terminar con la parte de cívica, bueno, nos encontramos acá ya con los organismos internacionales, ¿no? Y empecemos a ver. El organismo internacional tal vez más representativo y más importante del mundo viene a ser la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? La famosa ONU. Sobre ella vamos a mencionar, y sobre todos y cada uno de los organismos vamos a mencionar siempre cosas puntuales, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de la ONU vamos a mencionar que fue creado el 24 de octubre de 1945 en reemplazo de la Liga de las Naciones, ¿no? Su sede actualmente se encuentra en Nueva York y su función principal es salvaguardar la paz y seguridad mundial, ¿no? Para ello va a tener organismos complementarios y también va a tener organismos especiales. En el caso de los organismos complementarios son, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es sobre el cual exactamente recae el hecho de tratar de mantener la paz y seguridad mundial, ¿no? Está compuesto por 15 miembros, pero los más importantes son 5 de ellos, ¿no? Que son países propiamente, a los cuales se les llama miembros permanentes, o sea que van a estar los 365 días del año. Son China, Francia, Estados Unidos, Rusia y Gran Bretaña, ¿ya? Esos son los 5 miembros permanentes, los cuales tienen un poder adicional por ser potencias mundiales. Se llama el derecho a veto, que es el derecho a oponerse a cualquier tipo de resolución que se vaya a dictaminar dentro del Consejo de Seguridad, ¿no? A pesar de que son menos en cantidad, tienen un poder adicional por la gran carga bélica que pueden llevar en sí, ¿no? Y que básicamente recaería sobre ellos la paz y seguridad mundial, ¿no? Eso ya ha sido pregunta de examen de admisión, ¿sí? Después está la famosa Corte Internacional de Justicia, que venía a ser su par de la Corte Suprema o del Poder Judicial en el Perú, pero lógicamente acá la Corte Internacional de Justicia pues trata de juzgar los asuntos de índole internacional, ¿no? Su sede se encuentra en La Haya, Holanda, ¿no? Después tenemos a la UNESCO, ¿no? La UNESCO, que vendría a ser una institución creada básicamente para el desarrollo de la cultura, ¿no? Su sede se encuentra en París, en Francia, también ha sido pregunta de examen de admisión. Acá el famoso UNICEF, ¿no? Que busca básicamente la mejoración de las condiciones de vida de los niños, jóvenes y familias. Su sede se encuentra en Nueva York. Después tenemos por acá los organismos especiales como el famoso FMI, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, que también fue creado el mismo año de creación de las Naciones Unidas, ¿no? El 1945. La función es estimular, dice, la cooperación monetaria internacional y también mantener una expansión equilibrada del comercio internacional y propiciar ideas para el mejoramiento y preservación de las estabilidades monetarias a cada país a través de sus órganos o autoridades monetarias. Eso quiere decir que el Fondo Monetario Internacional trabaja a la par con el Banco Central, en nuestro caso, para poder seguir así de esta manera previendo el tema de la preservación de la estabilidad monetaria, ¿no? Tiene que ver también con el comercio internacional porque ayuda a mantener una expansión equilibrada, ¿no? Y bueno, estimula la cooperación monetaria internacional, ¿no? Está conformado por 154 países, su actual directora es la señora Cristina Lagarde y su sede se encuentra en Washington, ¿no? En Estados Unidos. Después está el Banco Interamericano de Desarrollo, que es un banco de fomento solo para la región americana. Está compuesta por 48 países, nuestro país está incluido ahí. Su presidente o director es el señor Luis Alberto Moreno y en este caso, su ubicación, su sede, se encuentra en la ciudad de Washington, ¿verdad? Washington. La FAO, ¿no? Que bueno, es una institución de la ONU relacionada para solucionar los problemas relativos a la nutrición y agricultura. Su sede se encuentra en Roma, Italia. La Organización Mundial de la Salud, que ha estado en boca de todos, ustedes ya lo han visto por la televisión constantemente, se encarga de elevar el nivel de salud de los países. Bueno, su sede se encuentra en Ginebra, en Suiza, al igual que la OIT, que también su sede se encuentra en Ginebra, Suiza, aunque en el caso de la OIT, nunca nos olvidemos, creado con el Tratado de Versalles, ¿no? Es un organismo que mantiene la justicia social y busca el mejoramiento de las condiciones de trabajo, ¿verdad? Por acá ya tenemos organismos internacionales, pero ya a nivel de América. Por ejemplo, tenemos a la CAN, ¿no? Creada por el Acuerdo de Cartagena en el año de 1969, ¿no? Integrada actualmente por Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, aunque habría que mencionar que Venezuela perteneció hasta el 2006, pero bueno, los problemas políticos, económicos y sociales con Ecuador hicieron que fuera retirado del bloque.
Lo que aquí habría que mencionar es que, por ejemplo, hay Chile, nos dice, Chile fue miembro original de la CAM desde 1969 hasta 1976. Solo que a partir de este año de 1976 se retiró durante el régimen dictatorial del señor Augusto Pinochet, ¿no? Y desde ahí, a partir del 2006, Chile solamente ha pertenecido como un miembro asociado, nada más, ¿verdad? Eso no supone que regrese al bloque, dice la teoría de la propia CAN, ¿no? Bueno, la sede de la CAN se encuentra acá en Perú, en Lima, ¿no? Para ser más exactos. En el caso del Mercosur, fue creado en el año de 1991, ¿no? Está integrado actualmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Pero también es necesario conocer que hay estados asociados y estados observadores, ¿no? Los observadores son Nueva Zelanda y México, mientras que los estados asociados son Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Guyana y Surinam, ¿no? Su sede se encuentra en Uruguay, en Montevideo. La CAF, que vendría a ser la Corporación Andina de Fomento, es un banco financiero del Grupo Andino, ¿no? Su presidente actual es Luis Carranza Ugarte y su sede se encuentra en Venezuela, Caracas. Y por último, pues, el organismo más antiguo de América y tal vez el más importante es la OEA, ¿no? La Organización de los Estados Americanos, cuya función y finalidad es mantener la paz de los países integrantes, de los países miembros. Su sede se encuentra en Washington. Muchachos, terminamos nuestro marco teórico.